Mi nombre es Celestine Brooks. He pasado 81 años en esta tierra, la mayoría de ellos aquí en Bamberg, Carolina del Sur. La gente me conoce como la esposa espiritual del pastor, un título susurrado con asombro, como si fuera elegido por el cielo mismo. Me llamaron bendecido. Pero la verdad, estaba rompiendo adentro, un día tranquilo a la vez. Bamberg es un lugar pequeño. El tipo en el que todos conocen su nombre, su negocio y en que Pelaje se sienta el domingo. Desde el exterior, mi vida parecía un milagro. Tuve 4 hijos, los llamaron regalos de Dios. La gente me sonreía como si fuera algo santo, algo tocado. Pero cada vez que sostenía a uno de mis bebés, sentía otro pedazo de mí mismo resbalando. Nunca lo vieron. Vieron las suaves sonrisas, las manos dobladas, la gracia tranquila. Nunca escucharon el silencio detrás de mis ojos o sintieron el peso sentado en mi pecho. Todos creyeron la historia que contó el pastor. El de la fe, la devoción y el propósito divino. Pero si un secreto tuviera un aroma, olería a esta ciudad, dulce en la superficie, lo suficientemente espesa como para ahogarte si respiras demasiado. Y he llevado el mío durante más de 60 años. Tenía 15 años la noche, todo cambió. Una tormenta estaba desgarrando por la ciudad, del tipo que sacudió los platos e hizo que las luces parpadearan. Todos estábamos reunidos en la habitación del frente cuando salieron a la puerta. No tímido. Firme. Importante. Mi papá lo abrió, y allí estaba parado, Pastor Jeremiah Calvel. La lluvia goteaba de su abrigo, como si la tormenta lo hubiera seguido directamente a nuestra puerta. Entró. Sus ojos escaneaban la habitación hasta que aterrizaron sobre mí. Y cuando lo hicieron, me sentí expuesto, como si pudiera ver algo que ni siquiera sabía que estaba allí. No sonrió. No habló de inmediato. Solo me miró. Luego se volvió hacia mis padres y dijo palabras que todavía hacían eco dentro de mí. Les dijo que había estado orando, luchando con el espíritu durante semanas. Y que Dios había venido a él en un sueño. Me mostró su rostro, dijo el pastor. El Señor la ha elegido. Mi mamá jadeó como si estuviera presenciando un milagro. Mi papá se quedó congelado, los labios se separaron con asombro. Entonces el pastor tomó mi mano. Su palma estaba cálida y húmeda, y un escalofrío subió por mi brazo. Miró directamente a mis padres y dijo, Celestina ha sido llamada a una misión divina. Ella debe ser mi esposa espiritual. Esas palabras, esposa espiritual, se sintieron pesadas, extranjeras. No los entendí. No precisamente. Pero cuando miré a los ojos de mi mamá y vi las lágrimas del orgullo, y cuando vi a mi papá asintiendo como si estuviera en la iglesia escuchando el Evangelio, sabía que no me estaban dando a Dios. Me lo estaban dando. Después de esa noche, nada sintió lo mismo. La casa se puso más tranquila, no tranquila, pero del tipo que se presiona en su piel. Mis padres comenzaron a tratarme de manera diferente. Mamá me vio como si fuera sagrado. Papi caminó más recto cuando entré en la habitación. Ya no preguntaron por la escuela. O tareas. Solo, la misión. Eso es lo que lo llamaron. La misión. Pronto, comencé a reunirme con el pastor Calvel por lo que dijo que era una preparación espiritual. Nos sentamos en su oficina en la iglesia, esa habitación que solía amar, llena de libros viejos y luz de sol dorada a través de vidrieras. Pero ahora, se sentía como una jaula forrada en las escrituras. Me tomaba la mano y me leía de la Biblia. Pero no las partes que conocía de la escuela dominical. Estos eran versos extraños, sobre profetas y sus mujeres, sobre obediencia y sacrificio. Los explicaría con esa voz profunda y suave suya, torciendo el significado hasta que encajara exactamente lo que quería. Me dijo que era como Agar, el sirviente de Abraham. Elegido para un propósito divino que el mundo no entendería. Tu pureza, dijo, es un regalo destinado al Señor. Solo soy el recipiente para recibirlo. Cada vez que me tocaba, lo llamaba oración. ¿Y la peor parte? Hubo momentos tranquilos y aterradores, cuando casi le creyendo. Porque era más fácil pensar que era especial, que admitir la verdad que era demasiado oscura para nombrar. Aproximadamente una semana antes de la ceremonia, el pastor Calvel me dijo que era hora de conocer a su esposa. Había pasado meses imaginándola.
Una mujer despreciaba, llena de furia justa, del tipo que me llamaría pecador a mi cara. De una manera extraña, quería eso. Su ira habría hecho que todo se sintiera real, habría confirmado que algo estaba profundamente mal. Pero eso no es lo que tengo. Me trajo a la casa parroquial, la gran casa blanca al lado de la iglesia que siempre se veía tan perfecta desde el exterior. Dentro, estaba tranquilo. Limpio. Frío. Estaba sentada en una silla de espalda alta, con las manos dobladas en su regazo. Hermana Rebecca. Ella no era lo que esperaba. Pálido, delgado, de aspecto cansado. Sus ojos estaban suaves, pero llenos de algo que no reconocí en ese momento, un tipo de dolor establecido. Ella se puso de pie y caminó hacia mí, lento y estable. Tomó mis manos, su toque seco y ligero. Luego me miró a los ojos y dijo, Jeremías me ha dicho todo. Y quiero que sepas. Me siento honrado de compartir a mi marido con un servant del Señor tan puro como tú. No podía respirar. Ese fue el momento en que mi última pelea se extendió. Si incluso ella creyera que esto era santo, ¿a quién era yo pensar lo contrario? Lo llamaron una unión sagrada, un pacto divino. Pero no fue una boda. No había flores, ni música, ni alegría. Solo un vestido blanco liso que mi mamá cosió a mano, tarareando himnos mientras yo en silencio me tragaba lágrimas. La ceremonia se llevó a cabo en una pequeña habitación trasera de la iglesia un jueves por la tarde. El aire se sentía aún, como si la habitación misma estuviera conteniendo la respiración. Mi mamá y mi papá se pusieron de pie, se enfrentan con orgullo. Los diáconos también estaban allí, tranquilos, atentos, sus manos dobladas como este era un ritual sagrado. Y a mi lado estaba la hermana Rebecca, su mano temblando ligeramente mientras susurraba, «Bienvenido a la familia, querida». Lo llamaron sagrado. Pero se sintió como el cierre de una tumba. Esa tarde, me mudé a la casa parroquial. No en la casa principal, no. Mi lugar estaba en el anexo, una pequeña habitación húmeda detrás de la cocina. Olía a moho y jabón. Había una cama estrecha, una ventana frente a una pared de ladrillo y una Biblia en la mesita de noche, siempre abierta a los salmos, como para recordarme que incluso aquí, incluso ahora, estaba siendo observado. Tenía 15 años. Y entendí, sin que nadie lo dijera, que mi vida ya no era mía. Así que hice lo único que pude para sobrevivir. Aprendí a respirar bajo el agua. Los días fueron tranquilos. Pero las noches le pertenecían. Después de que la hermana Rebecca se fue a la cama, él había venido al anexo. Nunca golpeó. Nunca preguntó. Acabo de abrir la puerta y entré como si fuera su derecho. Dijo que vino a rezar conmigo. Dijo que era para fortalecer nuestro vínculo espiritual. Se sentaba en el borde de mi cama estrecha, el peso de él haciendo que todo el colchón se sumerja. Luego vino la voz, suave, baja, practicada. Me decía que mi cuerpo era un templo, uno que tenía derecho a entrar. Que esta era la voluntad de Dios. Que estaba cumpliendo un deber sagrado. Y me acostaría allí, todavía como piedra, mi mente se escapó. Aprendí a dejar atrás mi cuerpo, como flotar sobre mí, silencioso, mirando las grietas en el techo. Mi temblor, dijo, era el espíritu moviéndose a través de mí. ¿Mis lágrimas? Un bautismo de alegría. Torcía todo, cada gota de miedo, cada onza de dolor, en algo santo. Y algunas noches, cuando estaba demasiado cansado para llorar, demasiado entumecido para sentir, casi le creí. Porque creer que la mentira duele menos que enfrentar la verdad. La enfermedad fue primero. Ese dolor hueco en mis huesos, las náuseas que nunca se fueron. No necesitaba a nadie que me lo dijera. Ya lo sabía. Estaba embarazada. El primer sentimiento no fue la alegría. Fue un terror, una ola tan fuerte que pensé que podría ahogarme. Mi secreto ya no era solo mío. Estaba creciendo dentro de mí, imposible de esconderse. Y cuando finalmente le dije, apenas capaz de decir las palabras, él no se estremeció. Él sonrió. Un milagro, susurró, como si Dios mismo hubiera hablado a través de mí. Esta es una prueba de nuestro pacto, Celestín. Y luego hizo algo aún más cruel, le dijo a todos. Ese domingo, la iglesia estaba llena. Se paró en el púlpito, la Biblia en la mano,
Y me miró directamente, sentado en el banco delantero con la cabeza inclinada. Predicó sobre Hannah y Samuel, sobre niños elegidos y sólidos úteros. Y luego, con una pausa teatral, lo anunció. Nuestra unión ha sido bendecida. Un niño profético ha sido concebido. Jadeos. Lágrimas. Y luego aplausos. Aplaudieron y cantaron por la prueba de mi abuso. La congregación se puso de pie, cantando himnos de alabanza mientras me sentaba perfectamente quieto, cada latido que hacía eco en mis oídos. Mi cuerpo se sacudió, no de joy, pero por la vergüenza no se me permitió sentir. Yo era el secreto, envuelto en blanco. Y ahora, estaba siendo desfilado como un milagro. Sucedió en una noche ordinaria en el sótano de la iglesia. Estaba doblando túnicas bautismales, el aire lleno de lejía y piedra. Mis hijos estaban dormidos arriba. Dorothy May, el antiguo limpiador de la iglesia, estaba barriendo en la esquina, tranquilo como siempre. La gente apenas la notó. Pero esa noche, ella me notó. Se acercó lentamente, sus pasos estables, con los ojos afilados. Ella no me miró como lo hicieron otros, con reverencia o lástima. Ella me miró como alguien que ya conocía el final. Ese nuevo bebé, dijo suavemente, su voz como hojas secas. ¿Te favorece? No respondí. Simplemente seguí plegando. Se inclinó más cerca, su aliento llevaba el débil aroma de menta. Eres una buena mamá. Pero tienes que tener cuidado. Mis manos se congelaron. Te dijo que eras especial, ¿no? Ella susurró. Que Dios te eligió. Mi corazón rogó una vez, ruidoso y lento. Niño, no fuiste el primero. Y no serás el último. Y luego ella me dijo. 5 chicas delante de mí. 5 esposas espirituales. Uno envió por la noche. Uno que dejó de escribir en casa. Uno, que nunca lo hizo. Se llamaba Sarah Ellen, dijo, su voz atrapada. Dulce niña. Ella murió dando a luz a su hijo. Tenía 18 años. Sarah Ellen. Un nombre que nunca había escuchado, y de repente no pude olvidar. Pensé que fui elegido. Que yo era algo que diferente. Pero no fui elegido. Yo era el siguiente. Sucedió en un día que se sintió como cualquier otro. Tranquilo, sofocante, quieto. Estaba sentado en la cocina, sin mirar nada, mi niña Lie durmiendo cerca. La hermana Rebecca estaba agitando la mantequilla, el rítmico golpe el único sonido en la habitación. Luego se detuvo. Se acercó y se sentó frente a mí, con la cara apretada, sus manos temblando. Me preparé para otro sermón, otro gentil recordatorio sobre el sacrificio y el deber espiritual. Pero esta vez, ella no hablaba como la esposa del pastor. Su rostro se arrugó, y por primera vez, la vi llorar, no las lágrimas de piedad ensayadas, sino los sollozos crudos de un alma que había estado rompiendo durante años. Sus manos cubrían su rostro, sus hombros temblando. Cuando levantó la vista, su voz casi se había ido. No te dijo, ¿verdad? Ella susurró. Sobre lo que hace, sobre lo que amenaza. Y luego todo se derramó. Ella me dijo cómo una vez intentó luchar contra él. Cómo la encerró en su habitación durante 3 días con nada más que pan, agua y las escrituras que leen a través de la puerta. Versos sobre obediencia, condenación y castigo para esposas rebeldes. Ella me dijo como dijo que si hablaba, Dios golpearía a su familia. Que su madre caería enfermo. Su hermano moriría. Él torció su amor al miedo e hizo que su silencio se sintiera como la salvación. Traté de correr una vez, dijo, sin mirar nada. Se subió a un autobús. Me encontró la siguiente ciudad, sonriendo como si nada hubiera pasado. Me trajo a casa y me mostró lo que Dios hace para desafiar a las mujeres. Luego extendió la mano a través de la mesa y tomó mis manos. Su voz estaba clara ahora. Frío. Cierto. Celestín, ambos somos prisioneros en esta casa. Unas semanas más tarde, el pastor dejó la ciudad para una conferencia de la iglesia nocturna. Por primera vez desde que me llevaron a la casa parroquial, estaba solo en esa casa. Me había dejado una lista de tareas, y justo en la cima, polvo y organizar mi oficina. Esa habitación, el lugar donde mi vida había sido reescribida debajo de vidrieras y falsas escrituras. Solo caminar me hizo gatear. Pero esta vez,
Algo dentro de mí había cambiado. No estaba allí para ordenar. Estuve allí para ver. Al principio, me moví lentamente, limpiando sus libros, tocando nada importante. Pero mis ojos seguían a la deriva hacia ese escritorio, el centro de todo. Probé los cajones. La mayoría se abre fácilmente: boletines, notas de sermón, bolígrafos alineados en filas. Pero el cajón central estaba bloqueado. Esa fue toda la invitación que necesitaba. En un pequeño plato plateado en la estantería, lo vi, una pequeña llave de latón. Mi mano se movió antes de que pudiera detenerla. Un clic y el cajón se abrió. En el interior había un libro mayor de cuero negro y una Biblia desgastada. Nada más. Nada valioso. Nada ilegal. Pero lo que encontré fue mucho peor. La primera página del libro mayor se tituló, en una letra ordenada, Los sirvientes especiales del Señor. Debajo de eso, una lista. Marianne Peters, 1948. Elizabeth Grace Collier, 1951. Sarah Ellen Foster, 1953. Junto al nombre de Sarah Ellen, las palabras que casi detuvieron mi corazón. Perdido en el parto. La voluntad del Señor. Y allí, en la página siguiente, mi nombre. Celestine Brooks, 1957. Un espíritu tranquilo. Muy prometedor. Los padres son devotos y cooperativos. No fui elegido. Fui catalogado. Mi nombre fue solo el último ingrediente en su receta. Esta no era una fe equivocada. Era un sistema. Una estrategia. Un método para romper las chicas y enterrarlas en silencio. Y ahora tenía la prueba. Pensé que el libro mayor era lo peor. Pero luego vino la carta. Fue la hermana Rebecca quien me pidió que ayudara a limpiar el antiguo armario de almacenamiento en la parte superior de las escaleras, una habitación olvidada rellena de bolas de polilla y túnicas de coro polvorientas. Ella estaba callada ese día, distante. No dije nada. Habíamos aprendido a vivir en silencio. Mientras cambiaba una caja desde la parte posterior, algo de madera me atrapó. Una pequeña caja de pino simple, sin nombre, sin marcas. No sé qué me hizo abrirlo. Tal vez ya lo sabía. En el interior, unas pocas baratijas, una flor prensada, un relicario plateado y un libro de lectura desgastado de un niño. Pero metido en el interior de ese libro había una pieza de papel plegada y amarillenta. Una carta. Mis manos se sacudieron cuando lo abrí. La tinta se desvaneció, pero aún así. Comenzó, querida Clara. Y con esas dos palabras, la voz de Sarah Ellen se levantó de la tumba. Ella escribió sobre la soledad, el miedo, la forma en que el pastor la observó. Ella describió sus visitas, sus oraciones, y luego, en la parte inferior de la página, escribió las palabras que me dejaron sin aliento. Él piensa que soy una chica tonta, pero no lo soy. Vi el libro. Él escribe nuestros nombres en él. Si algo me pasa, busque el libro. Por favor, Clara, no lo olvides. Agarré el papel a mi pecho. Sarah Ellen no había guardado silencio. Ella había tratado de advertirnos. Y ahora, décadas después, había encontrado su voz, y su súplica. Ya no se trataba solo de sobrevivir. No solo sobre mis hijos. Se trataba de terminar lo que comenzó. Sucedió un domingo por la mañana, del tipo en el que todos aparecieron con su mejor ropa y sus sonrisas más brillantes. El santuario W como empacado. El pastor estaba parado en el púlpito, con los ojos brillantes, la voz gruesa con ese familiar y practicado asombro. Comenzó con las escrituras, como siempre. Pero algo en su tono hizo que mi piel se arrastrara. Luego se detuvo, y me miró directamente. Dijo que Dios lo había visitado nuevamente. Que una nueva bendición estaba en la iglesia. Que se había elegido otro vaso puro. Y luego dijo su nombre. Linda Sue Patterson. Una onda se movió a través de los bancos. Giré mi cabeza, lentamente, y allí estaba, una tranquila niña de 15 años con pecas y ojos abiertos y asustados, sentados entre sus padres radiantes. Y lo vi. La confusión. El temor. Vi mi propia cara, hace todos esos años. El mismo terror que había vivido en mí ahora vivía en ella. Y en ese momento, sentí que algo se libera dentro de mí, algo feroz, algo final.
No dejaría que otra chica entrara a esa oscuridad. No me sentaba en silencio mientras él comenzaba el ciclo nuevamente. Vi el terror en la cara de Linda Sue, y supe que ahora o nunca. Esa noche, no pude dormir. El pastor estaba de buen humor, aceptando felicitaciones por los diáconos que pasaron a celebrar la nueva bendición. La hermana Rebecca se movió como un fantasma, su rostro pálido, sus manos temblando mientras le servía café. Vaqué a los niños, besé la frente y susurré promesas que aún no estaba seguro de que pudiera conservar. Cuando la casa finalmente se quedó en silencio y sus ronquidos retumbaron en las tablas del piso, me mudé. Uno por uno, reuní a mis bebés, Samuel, David, Lie. Los envolví con ropa cálida, cubiertas de mantas alrededor de sus hombros. Luego busqué en el viejo tarro de albañil escondido en la despensa, donde había estado escondiendo monedas durante años. No fue mucho, pero fue todo lo que tenía. Y llevaba el vestido simple con la carta de Sarah Ellen cosida en el dobladillo. Me paré en la cocina oscura, una mano en la puerta trasera. Me iba de la casa que me crió, y el monstruo que casi me rompió. Y luego, abrí la puerta. Nos deslizamos a la noche, el frío se aferró a nosotros como una advertencia. Cada paso en el camino de grava se sentía lo suficientemente fuerte como para despertar a los muertos. Mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que el sonido solo nos regalaba. Éramos fugitivos de fe. Cuando llegamos al banco en la carretera donde se detuvieron los autobuses, sostuve a mis hijos cerca, temblando de más que el frío. Mis monedas no serían suficientes. Y el autobús no llegaría hasta el amanecer. Fue entonces cuando vi los faros. Mi cuerpo se congeló, seguro que era él. Pero no lo fue. Era la hermana Rebecca. Salió del auto, con los ojos muy abiertos de miedo, con las manos temblorosas. Escuché las tablas del piso, susurró. Lo sabía. Ella presionó un sobre en mi palma. No es mucho. Dinero que nunca conoció. Ve a Charleston. No te detengas. No mires hacia atrás. El sonido del autobús que se acercaba se hizo más fuerte. Ella se inclinó cerca. Encontré la carta en tu almohada. Me aseguraré de que la lea. No nos abrazamos. No lloramos. Simplemente nos mantuvimos la mirada del otro durante un último segundo. Dos prisioneros, uno deslizándose a través de los bares. Las puertas del autobús se abrieron con un silbido. Me pisé, sosteniéndome a mis hijos, y no miré hacia atrás. Charleston no fue fácil. Pero fue honesto. Froté pisos, esperé mesas, crié a 4 niños en un pequeño apartamento de 2 habitaciones con paredes delgadas y ventanas crujientes. Pero por primera vez, éramos libres. Libre de reír. Libre para hablar. Libre de respirar. Mi hijo menor, una niña que llamé Ope, nació en un hospital de caridad. Ella fue la primera de mis hijos que sostenía sin miedo. Durante años, no dije nada sobre Bamberg. Mantuve la cabeza baja y construí una nueva vida a partir de las piezas que llevé en silencio. Luego, 5 años después de desaparecer, llegó una carta. Era de una mujer llamada Clara, la hermana de Sarah Ellen. Ella había recibido mi nombre de una trabajadora social que había ayudado a otra chica, una de las personas enviadas. Y ella me contó todo. Mi escape había comenzado algo. La carta que dejé, la única hermana que Rebecca le dio a un diácono de confianza, había abierto el silencio. Los susurros se convirtieron en preguntas. Y las preguntas se convirtieron en confesiones. Dorothy May se presentó con los nombres. Una de las otras chicas regresó, ahora cultivada, con una familia propia, y le dijo su verdad. Entonces otro siguió. Pero el golpe final vino de los padres de Linda Sue. La sacaron de la guía del pastor y fueron directamente a la policía estatal. Siguió una investigación. Buscaron en la iglesia, la casa parroquial. Y lo encontraron. El libro mayor. Encontraron el libro mayor. Toda la ciudad vio la verdad, escrita en su propia mano. Fue arrestado. Encausar. Convicto. Y murió en prisión. Olvidado. Solo. El pastor era un lobo todo el tiempo. Tengo 81 años ahora. Mis hijos se cultivan, amables, reflexivos, fuertes. Saben de dónde vienen. Conocen cada capítulo de esta historia. No solo el dolor, sino la verdad.
y han elegido vivir a la luz. Durante años, mantuve lo que sucedió enterrado. Pero el silencio es donde los hombres como él sobreviven. Entonces comencé a hablar. He ayudado a otras mujeres, las que llevan heridas que no siempre puedes ver. Los que fueron le dijeron que llamara a su dolor una bendición. He construido espacios seguros, compartí historias y transmití lo que una vez pensé que llevaría solo. Porque lo que me salvó no fue escapar. Era verdad. Y esto es lo que sé ahora. Dios no elige a los niños para ser abusados. Elige sobrevivientes para ser guerreros.